absolute best phone holder for your car. Your phone clips right into it, and it attaches to your rear view mirror. So if you have a rear Bendito Dios. Bendito Dios.
Es una bendición, es un privilegio enorme de parte de Dios. En esta hora de la noche que Dios nos ha regalado, es un privilegio enorme poder venir y compartirte un momento la bendita palabra de Dios. Poderte impartir un momento la bendita palabra de Dios. Yo creo con todo mi corazón de que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, en tu vida, si tú lo crees. Si tú crees en lo que Dios va a hacer, en las promesas de Dios que Dios tiene para tu vida, se van a cumplir. Porque Dios es un Dios que no los abandona. Él siempre está pendiente de cada situación que estamos atravesando. Él es un Dios que no los deja solos ni un instante. Es una bendición poderte compartir un momento, un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y te va a ayudar de mucho. Que te va a ayudar a entender muchas cosas. Que te va a ayudar a comprender muchas cosas que nosotros los seres humanos no podemos comprender. Porque solamente Dios, mi amigo, Él es el único que nos puede ayudar cuando nosotros no entendemos por qué estamos atravesando tantas situaciones en nuestra vida. Solamente Dios Él es el único que nos puede ayudar a entender cuando no comprendemos nada de lo que nos está pasando en nuestras vidas. Cuando no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí me está pasando todo esto si yo soy una buena persona? ¿Y por qué aquellas personas que hacen lo malo no les pasa nada? ¿Por qué solo a mí? Pero mejor pregúntale a Dios, ¿para qué estás atravesando esa situación? ¿Para qué estás atravesando ese proceso en la cual estás? Mejor pregúntale a Dios, ¿para qué estás atravesando esa tormenta en tu vida? Mejor pregúntale eso. Porque si estás sufriendo, estás pasando tantas cosas, pero no sabes para qué, o el por qué estás pasando todas esas cosas, pero es mejor que tú le preguntes a Dios. Porque primero Dios nos prepara. Primero Dios nos capacita. Primero Dios prepara nuestro corazón. Eso es lo que Dios hace. Pero muchos en medio del proceso nos quedamos estancados. Nos quedamos a medio caminar y no seguimos y no avanzamos. Porque este caminar, amigo y hermano, es de valientes. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Este caminar
es para valientes. Este caminar, amigo, es para personas que se determinan a cargar una cruz en sus hombros. Este caminar es para aquellos que realmente deciden cargar la cruz de Cristo. Porque en este caminar te va a pasar de todo. Te van a pasar tantas cosas. Y muchas veces vas a cuestionar a Dios. Así como le pasó a Job. Que Job perdió. Dice la Biblia que un día vino Satanás delante de Dios. Y se presentó delante de Dios y le dijo Satanás, mira a Job cómo lo tienes. Lo tienes con tantas bendiciones. Pero Satanás le dijo, pero quítale todo lo que tienes. Y vas a ver cómo él te maldice. Y dice que Dios le dijo, puedes quitarle todo lo que tiene, pero no tientes su alma. Y dice la Biblia que Job perdió toda su familia, todos sus hijos. Y no solo eso, sino Satanás lo llenó de llagas, de una enfermedad terrible. Porque muchas veces, amigo, vamos a preguntarnos, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Pero muchas veces Dios nos va a probar. Porque en contra de la voluntad de Dios no podemos hacer nada. En contra de la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Si te están pasando tantas cosas en tu vida, mejor dale gracias a Dios, porque Dios algo grande va a hacer en tu vida. Dice la Biblia que Job, él dijo, Dios me dio y me quitó. Bendito sea Dios. Nunca vamos a entender, amigo, a Dios. Pero Él sí sabe lo que hace con nuestra vida. Él sí sabe por qué los tiene en esta tierra. Él sí sabe. Donde quiera que estés, que vas a ver este video, es porque Dios quiere hablar algo a tu vida. Es porque Dios te trae algo a tu vida que no puedes entender. Y Dios te quiere hacer reflexionar. Dios te quiere sacar de ese mundo donde estás. Él te quiere sacar. Él te quiere sacar de ese mundo donde estás. Vamos a hablar de algo muy interesante, que muchos lo pasamos por alto, que muchos pasamos por alto todas estas cosas que pasan y que nos descuidamos, y que por eso vienen tantas cosas a nuestra vida, porque no nos damos cuenta
que detrás de todo esto está Satanás, que Dios lo reprenda. Vamos a hablar, amigo, de las estrategias que Satanás usa con nosotros los seres humanos. Vamos a hablar de 3 estrategias que Satanás usa. Por eso yo te lo mencioné anteriormente, a temprana hora, para que tú escuches lo que Dios te va a hablar, para que tú escuches lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, porque es tiempo, amigo, que tú salgas de la oscuridad a la luz. Es tiempo que tú salgas de esa vida que llevas. Es tiempo que Dios te desengañe, que Satanás quiere destruirte fácilmente. Pero si tú eres una persona sabia y abres tu corazón a esta palabra y abres tu mente, lo que Dios va a hacer en tu vida, las cadenas van a caer, las ataduras que tienes en tu corazón, amigo, van a caer al suelo. Los muros que hay de oposiciones, las fortalezas que no te dejan ver más allá, van a caer ahora por el poder de la sangre de Cristo. Si tú lo crees, así va a suceder. Si tú lo crees, así va a suceder. Dice una pequeña introducción. Registra, dice que Satanás fue llevado registra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús vino al mundo para destruir las obras de Satanás, y el primer paso en su ministerio fue enfrentar a nuestro enemigo y triunfar donde Adán había fracasado. Hoy nos vamos a dar cuenta todo lo que Satanás planea hacer con nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Best Buy has Black Friday deals on tech. Dice la palabra en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol de esta que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaráis, porque moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió y así ella. Entonces fueron abiertos los ojos, y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Mira lo que Dios les dijo después. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, tu compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como te lo mencionaba, dice la Biblia que Dios le dijo a Adán y Eva que no podían comer de todo árbol que estaba en el huerto. Específico, había un árbol que era del bien y el mal, que no podían comer de ese árbol, porque si comían de ese árbol iban a morir. Pero imagínate que cómo es Satanás, que Satanás siempre ha estado detrás de todas las cosas. Satanás, que Dios lo reprenda, él siempre está queriendo intervenir. Entonces dice la Biblia que se le apareció la serpiente a Eva. ¿Cuántos no conocen esta historia? Y le dijo la serpiente que podía comer, que no había ningún problema de ese fruto, de que Dios no le iba a decir nada y que iba a ser igual que Dios si comía de ese fruto.
la serpiente ya estaba planeando hacer ese plan malévolo para Eva. Mas sin embargo dice la Biblia que ella escuchó la voz de Satanás. Ella no puso atención a lo que Dios le había dicho. Ella no puso atención a lo que Dios le había dicho, que no podía comer de ese árbol, porque si comía iba a morir. Entonces dice la Biblia que ella comió de ese fruto. Y la engañó. Y no solo eso, sino dice la Biblia que le dio a comer a Adán. Entonces dice la Biblia que cuando ellos comieron, los dos probaron ese fruto, dice que se escondieron. Salieron corriendo y se escondieron. Y dice la Biblia que ellos se usaron delantares de hojas porque estaban desnudos. Estaban desnudos. Y dice la Biblia que después Dios los estaba buscando. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pero dice la Biblia que ellos se escondieron. Y Dios les dijo, pero no están donde yo los dejé. Por eso yo te hablaba. Que Satanás, desde el principio de la creación, está destruido. En otras palabras, ha destruido la creación de Dios. Porque si desde el principio el hombre hubiera obedecido a Dios, la mujer hubiera obedecido a Dios, no estuviera el mundo como está de corrompido. No estuvieran pasando todas las cosas que están pasando hoy en día. Porque estos dos personajes fueron insensatos, no escucharon la voz de Dios, no obedecieron la voz de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios les preguntaba dónde estaban ellos, que qué se habían hecho, pero dice que ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Y Dios le dijo a Adán que qué había hecho. Y él le dijo que la mujer que me diste por compañera me dio de comer de ese árbol, de ese fruto. Imagínate cómo es Satanás. Satanás tiene tantas estrategias para destruirte. Porque desde ese momento la creación de Dios fue cortada. Desde ahí viene toda esa maldición en el ser humano. De ahí vienen tantas cosas. De ahí viene donde Abel mató. Caín mató a Abel. Abel mató a su propio hermano por la envidia. Desde allí está Satanás queriendo destruir al hombre, al ser humano. Porque Satanás, él es estratégico, amigo. Satanás viene a tu mente y te susurra que lo que vas a hacer está bien, que no te va a suceder nada, que así, llevando esa vida que llevas, ahí vas correctamente, no te va a pasar nada. Eso fue exactamente lo que hizo con Eva, la engañó. Y anteriormente Dios le había dicho que no podía comer de ese árbol, pero al instante llegó la serpiente con palabras suaves.
con palabras seducientes. De esa misma forma, amigo, viene Satanás a la vida del hombre, a los pensamientos, al corazón, a la mente, y te susurra. Porque Satanás es tentador. Satanás es tentador, y si no estás preparado, Satanás en cualquier momento va a llegar a tentarte y te va a poner lo que más te gusta. Satanás le dijo a Eva que podía comer de ese fruto porque se miraba codiciable. Satanás te va a poner tantas cosas, amigo, en tu caminar en tu vida. Él te va a poner lo que más te agrada para que te aparte de Dios. Satanás te va a poner lo que más te agrada en tu caminar. Satanás te va a poner trampas. Te va a poner tantas cosas para que vivas alejado de Dios, para que vivas una vida apartada de Cristo. Eso fue lo que hizo Satanás, y desde ese entonces el mundo está patas arriba. Porque el ser humano no pudo sostener la palabra que Dios le había dado. El hombre no pudo sostener la palabra que Dios le dio, que no podía comer de ese fruto. Y de esa forma nosotros muchas veces no podemos sostener lo que Dios nos habla. Por eso fracasamos, amigo. Por eso nos suceden tantas cosas en nuestra vida, porque no escuchamos la voz de Dios, o si lo escuchamos, lo ignoramos. Escuchamos más la voz de Satanás cuando te pone las cosas que te agradan. Entonces, desde allí comenzó a descomponerse todo. Desde ahí comenzó a descomponerse todas las cosas. Pero anteriormente Dios le dijo que no podía comer de ese fruto, que si comía moriría. Y de esta forma Dios nos habla a nuestra vida tantas veces. Dios nos corrige. Dios nos habla, amigo, tantas veces, que no caigamos en ese error. Porque si nosotros le fallamos a Dios, si nosotros le fallamos a Dios, le estamos dando la espalda a aquel que nos ha dado todo. Y esto fue lo que le pasó a estos dos personajes. Por eso es que el diablo, él usa tantas cosas, amigo, para tenerte entretenido, para tenerte atrapado. Eso es lo que él hace. Dice estrategia número 2. Promover la arrogancia. Dice la segunda estrategia de Satanás en el jardín del Edén fue promover la arrogancia, tanto de convencer a Eva de que podía desobedecer el momento de Dios,
Eso es lo que el diablo hace. Hoy nos vamos a ir a la Biblia en Mateo 4:1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no tentarás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate que Satanás vino a tentar a Dios. Solo date cuenta hasta dónde Satanás llega, que vino a tentar al mismo Dios de los cielos. Dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado al desierto. Y en el desierto él sintió hambre. Pero se le apareció el enemigo para tentarlo y él le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te imaginas que tú ayunes todo ese tiempo y que Satanás se te aparezca y te cuestione de esa manera? Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El enemigo siempre va a estar delante. El enemigo nunca va a descansar, amigo. Nunca va a descansar. Él siempre va a tratar la manera de tentarte, de apartarte. Pero ¿qué fue lo que Jesús le respondió cuando le dijo? Cuando Satanás le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Estaba tentando al mismo Dios de los cielos. Porque el enemigo, él tiene poder. Él tiene sus legiones de demonios en los lugares celestiales, dice la Biblia, y él no anda dividido. El enemigo es muy estratégico. El enemigo ha derribado a tantos hombres de la Biblia, hombres de que Dios ha levantado y ha ungido, y los ha derribado porque de alguna u otra forma se han desconectado de Dios. Pero lo que Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Con 2 palabras Jesucristo derribó a Satanás. Él no usó tantas palabras. Él no comenzó a discutir con Jesús, sino Él no dijo tantas cosas. Para que tú apartes a Satanás de tu vida, amigo. Para que tú saques a Satanás de tus pensamientos y de tu corazón. Con 2 palabras es suficiente para que Él se aparte y te deje de perturbar. Porque Él sabe con quién. Él sabe a quién puede atacar.
Él sabe quién es más débil. Él sabe quién es más vulnerable. Entonces, ahí es donde Él aprovecha. Ahí es donde Él aprovecha. Cuando no estás bien plantado, mi amigo, cuando no estás bien plantado en las cosas de Dios, vas a ser presa fácil para Él. Vas a caer fácilmente en las garras de Él, porque Él conoce las debilidades de nosotros. Él conoce las debilidades que tenemos y por eso muchas veces no lo podemos sacar de nuestra vida. Por eso siempre ahí está Él queriendo interrumpir. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, con 2 palabras son suficientes para que Él se aleje, para que los demonios huyan. Eso fue lo que Jesús le dijo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Y dice en el capítulo 6, en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no trompieces tú con piedra. Eso es lo que yo te explicaba. Mira lo que él, con él, las palabras que vino delante de Jesús. Dice que lo subieron a un lugar muy alto y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Y le dijo: porque a sus ángeles enviará cerca de ti. Mira con las palabras que Satanás llega. Satanás no va a llegar gritándote. Él no va a llegar pegando aquellos grandes gritos como muchas veces nosotros hacemos. Él quería engañar a Dios. Él quería engañar al mismo Dios, al Dios Todopoderoso. Porque Él es tentador. Imagínate que tentó a Dios. ¿Cuánto más Satanás no va a querer hacer en nuestras vidas? Él es el que calumnia. Él es el que envuelve a tanta humanidad. Porque todavía no se han dado cuenta que detrás de todo lo que Él planea, Él lo planea anteriormente. Él te está vigilando las vueltas. Él, cada vuelta que tú das, Él te está viendo. Él te está vigilando. Él no puede estar en todas partes así porque no es omnipotente igual que Dios, pero sí realmente Él está viendo cada paso que das. Y cuando Él mira que has caído en su trampa, Él comienza a seducirte. Él comienza a decirte tantas cosas para que caigas en su trampa, en sus garras.
Dios, mi amigo, está esperando que tú te determines a servirle a Jesús. Que cuando Él venga a tu vida a quererte engañar, tú le respondas con la palabra de Dios. Tú le respondas con la verdadera palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón sembrada, nuestro corazón está lleno de la bendita palabra de Dios. Pero cuando tienes un corazón vacío, cuando no tienes nada en tu corazón, Él puede sembrar ese veneno. Él lo puede hacer. Porque Él no tiene otra intención que destruirnos. Él no tiene ninguna otra intención que destruirnos. Él no tiene ninguna otra intención. Pero allá depende de nosotros si nosotros nos dejamos engañar. Él logró engañar a la primera creación que Dios hizo en esta tierra. Él logró engañar y convencer a la primera creación porque no fueron responsables. Porque se dejaron engañar. Porque se dejaron engañar. Mas sin embargo Jesús pudo sostenerse. Y no solo una vez, sino que varias veces Él intentó tentar a Jesús. Y dice en el capítulo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Eso es lo que Dios está esperando, amigo. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que Satanás te arrastre para las tinieblas. No dejes que Satanás te encadene. Porque cuando él ya te tiene encadenado, ya te tiene atrapado, no vas a tener otra solución ni otra salida. Porque él es un mentiroso, por eso dice la Biblia que él es el padre de mentiras. Él es el que levanta calumnias y tantas cosas. Porque él no ha conocido la verdad. Si tú quieres vivir una vida, amigo, si tú quieres conocer la verdad la vas a conocer en Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a conocer la verdad.
El enemigo es el que está detrás de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Él es el que está detrás de todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo. Él está utilizando a tanta gente, a hombres con poder. Él está utilizando tantas cosas, tantos medios para engañar a la humanidad. Dice la Biblia que la ciencia en los últimos tiempos va a aumentar. Y eso es lo que se está viendo. Porque Él está planeando llevar a toda la humanidad al fracaso. Él no se quiere ir solo. Pero allá va a depender de ti, amigo, si tú te dejas engañar. Si tú te dejas engañar por las garras de Él. Pero si realmente tú lo reprendes como Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás. Si Él viene a tu vida y tú lo cuertas con esas palabras, Él no va a tener autoridad en tu vida. Porque tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. Y necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitas a Dios en tu corazón. Porque lo que viene a este mundo, lo que va a acontecer en esta tierra va a ser algo terrible. Va a ser algo espantoso. Va a ser algo espantoso. Va a ser algo muy espantoso. En muchos lugares ya no están prohibiendo la palabra de Dios. Están prohibiendo la palabra de Dios. ¿Y quién crees que está detrás de todas estas cosas? Es el enemigo. El enemigo no quiere que tú recibas esta palabra, que tú escuches este mensaje, porque a él no le conviene. Él te quiere tener aislado. Él te quiere tener atrapado en su propio mundo. Él te quiere tener encadenado, amigo. Y cuando tú presientes, Él te encadena y te lleva a la destrucción. Pero Cristo, Él es un Dios de misericordia. Él dice la Biblia que vino Él vino por los perdidos. This holiday, Verizon's got the craziest deal ever. With iPhone 17, iPad, and Apple. Él vino por los perdidos. Jesús vino por los perdidos porque era necesario. Él anduvo en esta tierra. Él anduvo en esta tierra en carne y hueso, en carne propia. Él anduvo en esta tierra reprendiéndolo. Porque Él sabía que era necesario que Él anduviera en esta tierra, amigo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. Si no puedes entender lo que Dios hizo en una cruz, si no puedes entender lo que Dios realmente Él hizo en una cruz, es porque todavía no has tenido un reencuentro, es porque todavía no te han sucedido cosas, es porque estás tranquilo, es porque tienes todo, estás sano, pero deja que te comiencen a suceder cosas en tu vida.
que te comiencen a suceder cosas o una enfermedad, que tal vez Dios la utilice para que tú te acerques a Dios. Muchas veces Dios, amigo, va a tener que ponernos algo en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Porque de otra forma, nosotros los seres humanos no queremos nada de Dios. No queremos nada con Dios. El hombre no quiere nada con Dios porque no le han sucedido cosas. Pero si te están sucediendo tantas cosas, si estás pasando por tantas situaciones, amigo, mejor dale gracias a Dios, porque tal vez Dios está permitiendo todas estas cosas para que tú te acerques a Él y no lo dejes. Es la única manera de que Dios puede llamarnos la atención. Porque cuando nosotros solemos alejarnos de Él, Él nos deja. Él nos deja que si nosotros queremos que nos vayamos al mundo, Él nos deja. Y regresamos a la vida que teníamos anteriormente. A que el diablo nos devane. Él nos deja. A que sirvamos de juguete de Satanás. Él te deja. Pero nuevamente, Él dice en su palabra, amigo, que cuando nosotros dejamos a Dios, Él dice que Él se va a reír de nuestra calamidad cuando venga destrucción a nuestra vida. Si tú dejaste a Dios por regresar al mundo, si tú dejaste a Dios por regresar a los deseos de la carne o a regresar a la vida que tenías anteriormente, tristemente, Dios se aparta. Entonces comienzan a pasarte de todo. Comienzan a sucederte tantas cosas y te preguntas, ¿por qué dejé a Dios? Dios nunca los ha dejado. Nosotros solemos dejarlo. Nosotros solemos tomar nuestro propio destino. Él no te tiene en la vida que estás. Él no te ha puesto en esa condición que estás. Nosotros mismos buscamos nuestra propia destrucción. Si estás en esa condición, es porque tal vez algo hiciste incorrectamente. Porque cuando comenzamos a hacer cosas incorrectamente delante de Dios, Él comienza a usar la vara, Él comienza a disciplinarnos, Él comienza a darnos con la vara. Y si no entendemos, vamos a estar llevando siempre esa corrección de Dios. Aunque no lo creas, pero cada vez que nosotros le fallamos, Él nos corrige, Él nos corrige fuertemente. Pero Él nos corrige porque Él nos ama, amigo. Por eso es que no quieres recibir la corrección de Dios. Por eso es que vives en el mundo, en los deseos de la carne, en las pasiones, en algo que no trae ningún beneficio a tu vida, porque no quieres que Dios te corrija, porque quieres llevar esa vida. Pero es mejor que Dios te corrija, amigo. Es mejor que Dios use a alguien y te diga lo que está incorrectamente.
es mejor a que te vayas a lamentar toda tu vida. Dios, dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Nosotros, amigos, necesitamos la corrección de Dios, la disciplina de Dios. Porque si no tenemos la corrección de Dios y ni la disciplina de Él, nos vamos a perder. Como le sucedió a Eva y Adán, que no quisieron recibir la disciplina de Dios, sino que obedecieron a la serpiente. Y a cuánta gente Dios le está hablando en estos últimos tiempos, que realmente Él desea que se vuelvan a Él. Pero el hombre no quiere atender la voz de Dios. El hombre quiere vivir una vida desordenada, una vida desdichada, una vida con corazón corrompido. Él es un Dios de misericordia y nos da tantas oportunidades. Pero cuando Él mira que nosotros no queremos cambiar, cuando Él mira que el hombre no quiere obedecer, entonces, ¿qué es lo que dice Él? Que mejor lo voy a cortar. Cuando no le hacemos caso, Él dice que todo árbol que no da buen fruto, Él lo corta. Cuando no obedecemos a Dios, amigo, cuando ya Dios no los escucha, cuando ya la corrección de Dios ya no viene a nuestra vida, entonces tenemos que preocuparnos porque ya nos ha olvidado. Pero cuando Dios te corrija en algo, dale gracias, porque es para nuestro bien. Si Él te está corrigiendo, que ya no sigas en esa vida de los deseos de la carne. Si tal vez Él te está corrigiendo a través de otra persona que te está diciendo, ya no sigas Cuando Él tal vez te está corrigiendo y te está diciendo, ya no sigas cometiendo adulterio, ya no sigas cometiendo fornicación. Es porque Dios te está corrigiendo, amigo. Pero el hombre no quiere obedecer a nadie. El hombre no quiere obedecer a nadie. Pero más sin embargo, aquella persona que obedece lo que Dios le está diciendo, esa persona va a tener conocimiento y sabiduría y va a poder guiarse en esta tierra y va a ser un ejemplo. Eso fue lo que Jesús hizo en esta tierra. Dice la Biblia que Él andaba en lugares, en las aldeas, y dice que Él preparó a 12 discípulos. Él les dio instrucciones, Él los preparó, les dio todas las estrategias. De esta misma forma es lo que Dios está haciendo con el hombre. Pero el hombre no presta atención. Es porque Satanás lo tiene engañado. No queremos la corrección de Dios. Pues entonces, si no queremos la corrección de Dios, entonces, amigos, nos vamos a perder. El enemigo que quiere tenerte engañado, llevando esa vida que llevas. Ya no sigas llevando esa vida que lleva, porque vas a fracasar. El diablo te va a destruir, te va a matar, y cuando sientas, te vas a perder para siempre.
Mejor escucha la corrección de Dios que te dice que no sigas llevando esa vida. La muerte está a un paso. La muerte no te va a avisar en qué momento llega. La muerte no te va a avisar. Ni tampoco Satanás te va a avisar en qué momento te vas a morir. Es lo que hace, lo que hace Satanás es que te dice sigue así, sigue viviendo así. Sigue viviendo esa vida. Sigue así como estás, así estás bien. Y cuando Él ya te tiene atrapado, Él te destruye. Pero más sin embargo Dios lo que hace, como lo que Dios le dijo a esta mujer que no comiera de ese árbol. ¿Y qué fue lo que hizo? Escuchó la voz del enemigo. Si Dios te dice, amigo, que no sigas más en esa vida, es porque no te va a ir bien. Si sigues llevando esa vida, teniendo tal vez 1, 2 o 3 mujeres o 4 mujeres, y no te satisfaces, y más tarde te viene una enfermedad terminal y mueres, ¿dónde crees que va a ir a parar tu alma? ¿Dónde crees que va a ir a parar tu alma? Tu alma se pierde. Pero Dios nos habla. Él nos habla anteriormente. Él nos habla del error. Porque cuando Dios ya está en nuestra vida, Él es el que nos dirige. Y cuando estamos cometiendo un error, Él nos dirige. Él nos dirige. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 12:7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 2 con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice la Biblia, amigo, que hubo una gran batalla, una gran guerra allá en el cielo. Porque Satanás, dice que Satanás quería ser como Dios. Era un ángel de lo más preciado que Dios había hecho. Y Satanás era el líder
de todos los ángeles allá en el cielo. Dios lo había puesto. Pero dice que y entró orgullo en el corazón de él, a que quería ser como Dios. Y dice que engañó una cierta parte de ángeles que estaban allá en el cielo. Los engañó. Entonces dice que se rebelaron contra Dios. Y hubo una gran guerra, dice la Biblia, allá en el cielo, contra los otros arcángeles que Dios tenía allá en el cielo. Hubo una gran batalla. Entonces dice que fueron destituidos del reino de Dios, fueron arrojados a la tierra. Imagínate que Satanás engañó a una parte de los ángeles que estaban ahí arriba. ¿Cuánto más, qué más podemos esperar nosotros a que Satanás no vaya a querer venir a engañarte? ¿Cuánto más el enemigo no va a querer venir a hacer a tu vida, a quererte tentar, a que hagas un sinfín de cosas? Dice que Dios los arrojó del reino de los cielos y los puso en lugares de oscuridad, en las tinieblas. Y esos ángeles caídos, esos son los demonios que hoy atormentan al hombre, que andan atormentando al ser humano. Esos demonios son los que oprimen la vida del ser humano. Esos son los que ponen enfermedad, los que ponen pleito, los que ponen contienda, los que siembran odio, los que siembran tantas cosas en el corazón del hombre. Pero todavía no te has dado cuenta. ¿Por qué sientes tantas cosas en tu corazón? Todavía te preguntas, ¿por qué sientes tanto rencor? ¿Por qué tienes tantas cosas dentro de tu corazón? Tanto resentimiento, tanta altivez, tanto orgullo, tanta prepotencia. Hoy te preguntas. Pero es que detrás de todo esto está el diablo. Que Dios lo reprenda. Porque dice la Biblia que Satanás era uno de los ángeles más preciados que Dios tenía, pero él quiso ser como Dios. Entró el orgullo en este personaje. El orgullo, amigo, te destruye. La arrogancia te destruye. La prepotencia te destruye. Mas sin embargo, si tú tienes humildad, si tú tienes un gran corazón, Dios se acerca a tu vida. Dios se acerca a tu vida. Si tú te humillas delante de Dios, si tú vienes delante de Dios y te postras, que ya no puedes más con esa situación que estás viviendo, y tú le pides a Él de corazón que quite esa enfermedad, que quite esa situación que estás atravesando, Dios lo hace. Pero tal vez no puedes recibir lo que Dios quiere darte, porque no te doblegas delante de Él, porque no te humillas, porque no le pides a Él. El enemigo está detrás de todas estas cosas, amigo. El enemigo es el que se infiltra en tus pensamientos. Él es el que se infiltra en tu mente, en tu corazón. Él es el que siembra
todas esas raíces de amargura. Él es el que siembra tantas cosas en la vida del hombre, para que el hombre no reciba lo que Dios quiere darle. Él es el que te roba la palabra. Él es el que te quita todo. Él te quita la salud. Él te quita el gozo. Él te quiere quitarte todo. Él quiere tenerte en la ruina. Y sin darte cuenta, Él puede darte tantas cosas. Él puede darte dinero, un sinfín de cosas. Pero no eres feliz. Pero estás vacío. Pero nada te satisface. Pero llega la noche y entra esa tristeza en tu corazón. Entra esa soledad. Porque todavía no le has entregado tu vida a Cristo, amigo. Porque todavía no has rompido lo que hay dentro de tu ser. Tiene que ser quebrado, tiene que ser rompido para que tú seas libre de todas estas opresiones que hay en tu vida. Necesitas entregarle tu vida a Cristo para que seas liberado, para que esas cadenas caigan de tanta opresión que hay en tu vida, que ya no soportas. Necesitas entregarle tu vida a Cristo, porque ya mañana va a ser tarde. Ya mañana tal vez va a ser tarde. Ya mañana vas a querer arreglar tu vida, pero va a ser tarde. Eso es lo que Él hace. Él pone adicciones en tu vida. Él pone ataduras en tu corazón. Él pone adicciones en tu vida para que estés ahí atrapado y no puedas salir de ese mundo. Él te tiene agarrado. Él te tiene atrapado en tantas cosas que no puedes salir, que no puedes soltar. Pero es tiempo que las sueltes, amigo. Es tiempo que dejes todas estas cosas, porque el tiempo está terminando y hoy es cuando Dios tienes que escuchar lo que Dios te está hablando. Tienes que escuchar lo que Dios te está hablando. Porque va a venir un tiempo donde esta palabra ya no se va a hablar. Va a venir un tiempo, amigo, donde esta palabra ya no se va a hablar. Ya la están prohibiendo en un montón de lugares. Ya esta palabra está siendo quitada. Y Dios tiene una preocupación. Dios tiene una preocupación por tu vida. A que no te vayas a perder. A que no vayas a fracasar. Dios está preocupado porque está rechazando lo que Dios quiere darte. Dios está preocupado porque cada día el hombre se rebela contra Dios. Cada día la maldad en este mundo aumenta. Por eso dice la Biblia que en el postrer día la maldad va a aumentar. Y eso es lo que está viendo. Son principios de dolores. Son principios de dolores en esta tierra, amigo. Y Dios te está llamando. Dios te está llamando porque Él sabe que el tiempo está terminando. Él sabe que el tiempo está culminando, que la gracia está terminando en esta tierra. Él sabe que ya no hay más tiempo. Y Él sabe en la condición que estás. Él sabe cómo Satanás te tiene. Él sabe cómo Satanás te está quitando la vida poco a poco. Pero no le prestas atención.
El mundo se está desboronando. Y el hombre no presta atención a lo que Dios le está hablando. No prestas atención a lo que Dios te está hablando porque no te interesa. Porque no te interesa, amigo. Pero si tú vas a escuchar lo que Dios te está hablando, es mejor que arregles tu vida. Es mejor que arregles tu vida delante de Él, porque va a venir el tiempo donde ya no vas a poder, donde dice la Biblia que el hombre va a andar de un lado a otro. Y dice la Biblia que todo va a terminar. Ya son los últimos mensajes de que Dios está hablando. Mira cómo está el mundo. Mira todas las cosas que están pasando en este mundo. Mira cómo está la humanidad. Está corrompida. El corazón del hombre está corrompido. Porque no quiere entender, no quiere obedecer a Dios. No quiero obedecer a Dios. Es momento de que reflexiones de que Dios está haciendo últimos llamados. Es tiempo que reflexiones, amigo, de que Dios te está haciendo los últimos llamados y de que ya no va más tarde, ya no va a haber oportunidad más tarde. Esa puerta se va a cerrar. Y Dios tiene tanta preocupación, amigo, de que el hombre rechaza a Cristo, de que no quiere obedecer lo que Dios le está diciendo que haga. Hoy que hay tiempo, hoy que tienes la oportunidad, tienes tiempo. Hoy que Dios te está dando la oportunidad que arregles tu vida, que hagas las cosas correctamente para Él, que ya no sigas viviendo de esa forma. Es porque Él te está dando la oportunidad. Porque va a llegar el momento donde ya no va a haber oportunidad. Va a venir un tiempo donde Satanás va a gobernar este mundo. Va a venir un momento, amigo, donde Satanás va a gobernar este mundo. Y la única solución es Cristo, Jesucristo en tu vida, que tú puedas recibirle en tu corazón. La única solución, amigo, es de que tú le recibas en tu corazón, que lo recibas, que lo aceptes en tu corazón y que Él venga y haga morada en tu corazón. Porque si tú ya lo recibes en tu corazón, Él ya viene a morar en tu vida. Y tú ya tienes la promesa de Dios. Y Satanás ya no podrá destruir tu vida. Porque ya tu vida le pertenece a Dios. Porque tú ya estás en manos de Dios. Porque ya tu vida es propiedad de Cristo. Y el enemigo no puede arrebatarte. Pero si todavía no tienes la identidad de Dios y todavía no le has recibido, recíbele en tu corazón. Recíbele en tu corazón para que tú en aquel día, cuando Él repunte, cuando Él nos dé esa sorpresa, nosotros podamos ser levantados y escapar de lo que viene a esta tierra. Esa es la única solución.
Y si pierdes esa oportunidad de que Dios te da, si pierdes esa oportunidad de que Dios te da, vas a llorar, vas a llorar amargamente. Vas a decir, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no obedecí lo que Dios me habló? Recuerda que si de esta vida mueres, si partes de esta vida, si de esta vida partes sin reconocer, sin recibir a Dios en tu corazón, ya no hay regreso. Si mueres sin Cristo, tu alma se pierde. Si mueres sin Cristo, tu alma se pierde. Pero si tú le recibes en tu corazón, si tú lo confiesas, en tu corazón y le recibes y dices estas palabras, yo te recibo en mi corazón como único, suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe tu nombre en el libro de la vida. Si tú haces esta declaración de fe con tus labios, aunque ya estés en el último momento, aunque ya estés para morir, aunque ya estés partiendo y el Satanás esté ahí acosándote, que no lo hagas. Tu vida no la pierdes, tu alma no se pierde. Pero si no lo haces, si no lo confiesas, no puedes ser salvo. Tu alma se pierde. Y de ahí Dios no podrá hacer nada. De ahí Dios no podrá hacer nada, amigo. Entiende lo que Dios quiere hablarte. Entiende lo que Dios quiere dirigirse a tu vida. Que si te pierdes sin recibir a Dios, tu alma se pierde. Tu alma se pierde para siempre. Recuerda que en aquel día nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Tú le vas a rendir cuentas a Dios. Tú le vas a rendir cuentas de cada acto que hiciste en esta tierra. Cada traición que cometiste, cada engaño. Cada acto que cometiste en esta tierra vamos a dar cuentas. Porque Dios no borra nada. A Dios no se le olvida nada. A Él no se le olvida nada. Y tu nombre tiene que estar escrito en ese libro de la vida. Tu nombre tiene que estar escrito en ese libro. Para que en aquel día, cuando nos presentemos delante de Dios, amigo, Dios no lo reproche. Él no tenga ningún reproche de nosotros. Él no tenga nada contra nosotros, porque tú puedes engañar a la gente aquí en la tierra, tú puedes engañar a medio mundo, haciéndote pasar, encubriendo tus pecados, puedes encubrir tus faltas, pero Dios las conoce, Dios sabe las faltas. Pero es mejor confesar las faltas delante de Dios a que los vayamos a perder por una eternidad en aquel día. Dice la Biblia que los libros serán abiertos
que los libros serán abiertos en aquel día. Allá estará Cristo como juez. Y también estará Satanás para condenarnos, porque Él nos falta. El mejor anhelo es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que en aquel día, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios hayamos hecho algo para Dios. La pregunta que Dios te va a hacer es ahí arriba. Lo que Dios te va a preguntar es: ¿qué fue lo que hiciste en la tierra? ¿Qué fue lo que fue de tu vida en la tierra? ¿Qué hiciste? No hiciste nada para mí. Te entregué tantas cosas, pero te avergonzaste, encubriste mi palabra, la guardaste, en tú mismo la guardaste. Eso es lo que Dios te va a preguntar en aquel día. Dios te va a demandar todo lo que Él te ha dado. Dios te va a demandar todas las cosas que has hecho en contra de Él. Por eso no te dejes engañar por Satanás. Por eso no caigas en esa trampa. Mejor obedece a Dios, escucha la voz de Dios, porque en aquel día Satanás estará también ahí para condenarte. Entonces dice la Biblia que el que no se halló escrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Ahí Dios no podrá hacer nada por tu vida. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho en esta tierra, aunque hayas conocido la palabra, pero no la viviste. Pero Dios nunca te conoció. Por eso tienes que tener un corazón humilde delante de Dios. Por eso tienes que tener un corazón sencillo. De nada sirve, amigo, tener tantas cosas en esta tierra y morir sin Cristo. El mejor anhelo es que reconozcas a Dios en tu corazón y te humilles delante de Él. Y que nunca lo sueltes. Porque si dejas a Dios, entonces lo vas a perder todo. Si dejas a Dios, lo vas a perder todo. Esta es la oportunidad que Él te da. Esta es la oportunidad que Dios te da. Porque Él tiene misericordia. Y porque Él nunca falla, amigo. El hombre te va a fallar. El hombre te va a mentir. El hombre va a hacer tantas cosas, calumnias. Pero Él no te va a fallar. Puedes estar en las últimas. Tal vez en una cárcel, en un hospital. Pero Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar ahí cerca de tu vida. Él es el único Dios que yo he conocido, amigo, que nunca me ha dejado. Y ese es el mismo Dios que quiere que tú le conozcas, que quiere que tú realmente estés cerca de Él. Porque ya son últimos mensajes de que Dios te está hablando. Si no lo obedeces, si no obedeces lo que Dios te habla, entonces en aquel día no podemos culparlo.
No podemos cuestionarnos. No podemos cuestionar a Dios. Porque Él nos habla. Él nos habla anteriormente. Pero el mejor anhelo de Dios es, amigo, que si no le has conocido, que le recibas en tu corazón, para que no te pierdas, sino que recibas tu salvación. Bendiciones es lo que Dios ha hablado.